Estar con ustedes para compartir este tema del libro del Apocalipsis. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 8, en un tema que se titula ¿Cómo es la alabanza en el cielo? ¿Cómo es la alabanza en el cielo? Apocalipsis 19, versículo del 1 al 8 dice así la palabra de Dios. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A lo largo de la palabra de Dios, de los 66 libros de las Sagradas Escrituras, encontramos muchos motivos por los cuales debemos alabar al Señor. Debemos alabar al Señor en primer lugar por su preciosa santidad. Dios es santo, no hay nadie como Él. Él es diferente a su creación y a todas sus criaturas, porque Él es santo. En el Salmo 97, versículo 12 dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Cantemos al Señor porque Él es santo. Un segundo motivo por el cual debemos alabar a Dios es por su misericordia infinita. Dice el Salmo 107, versículo 8: alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Tenemos un Dios misericordioso y compasivo, y por esa razón debemos exaltarlo, debemos bendecirlo, debemos alabarlo. Otro tercer motivo por el cual debemos alabar al Señor es por sus obras maravillosas. Isaías 25, versículo 1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Nuestro Dios es un Dios que hace maravillas, cosas grandiosas, cosas hermosas, y por esa razón lo alabamos. Y un cuarto motivo por el cual alabamos al Señor es por el triunfo de los creyentes sobre la muerte y sobre el sepulcro. En Cristo tenemos garantizada nuestra victoria sobre la muerte y sobre el sepulcro. Dice 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza aparece durante todo el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el 5, en el 7, en el 11, en el 15, en el 16, y ahora alcanza su clímax, su explosión, por decirlo así,
en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Aquí en este capítulo se nos describe claramente cómo es la alabanza en el cielo. Vamos a encontrar aquí a una multitud de millares, de millones de ángeles, querubines, serafines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios, además de la multitud de los santos redimidos del Antiguo Testamento y de la iglesia, exaltando a Dios. Esta alabanza celestial ocurre de manera majestuosa por 5 motivos en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. 5 motivos de alabanza encontramos en los primeros versos del capítulo 19 y vamos a estudiarlos cada uno. Vamos a Apocalipsis 19, versículo 1. El primer motivo es el siguiente: se alaba a Dios por su salvación. Encontramos aquí alabanza por la salvación de Dios. Vean el verso 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Recordemos que en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis estudiamos ya con detalle cómo Dios destruyó el falso sistema religioso del anticristo. La ciudad de Babilonia ha caído, quedó completamente destrozada, y por esta razón encontramos en el capítulo 19, versículo 1, una explosión de alabanza, de gracia, de júbilo, porque Dios ha destruido a sus enemigos. Justo después de esa visión de la caída de Babilonia en el capítulo 18, encontramos el capítulo 19, verso 1. Después de esto, subraya eso en tu Biblia. Esta frase, después de esto, marca una división en el libro del Apocalipsis entre la visión anterior de la caída de Babilonia y una nueva visión del apóstol Juan. Después de estas cosas, después de esto, dice Juan en el verso 1, oí una gran multitud, una gran voz de gran multitud en el cielo. Una grandiosa multitud. Esta voz, como de una gran multitud, Juan ya la había escuchado al inicio del toque de la séptima trompeta. En Apocalipsis 11, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero en Apocalipsis 11 todavía no ha venido Cristo, todavía no se habían consumado los juicios de las 7 copas, sino que de una manera prospectiva, allá en Apocalipsis 11:15, en la séptima trompeta, se está dando por hecho que el Señor Jesucristo va a venir. Y ahí se escucha la voz de esa gran multitud exaltando al Señor. También en el versículo 6 de este capítulo 19 de Apocalipsis, Juan escuchó la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y la pregunta que surge aquí en Apocalipsis 19:1 es la siguiente: ¿quién es esta gran multitud que Juan está escuchando en el cielo, cantando a Dios y exaltándolo? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Y sorprendentemente la respuesta la encontramos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 51, versículo 48. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, Jeremías 51, 48. Recuerden que el profeta Jeremías en este capítulo está anunciando la destrucción de Babilonia. Jeremías 51, 48 dice: entonces gritarán de gozo sobre Babilonia. ¿Quiénes? El cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, porque del norte vendrán a ella destructores, declara el Señor.
Aquí en Jeremías 51:48 encontramos la respuesta a nuestra pregunta. ¿Quién es esta gran multitud que está exaltando al Señor con una gran voz que dicen aleluya y salvación y honra y gloria sean al Señor Dios nuestro? ¿Quién es esa gran multitud? Son todos aquellos que se encuentran en el cielo, todos los que se encuentran en la tierra, desde luego siervos del Señor, que están alabando a Dios por la destrucción de Babilonia. En otras palabras, esta gran multitud de Apocalipsis 19:1 está conformada por todos los ángeles, todos los arcángeles, los querubines, los serafines, los 24 seres vivientes, los 4 seres vivientes alrededor también del trono de Dios, y está conformado por todos los santos redimidos por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, que están principalmente en el cielo, pero también los que se encuentran en la tierra. Todos aquellos que han sido redimidos por la fe en el Hijo de Dios, por la sangre de Jesucristo, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la iglesia del Nuevo Testamento, los santos mártires de la tribulación, están exaltando al Señor en Apocalipsis 19. ¿Y qué es lo que están diciendo? Apocalipsis 19:1. Aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Vamos a explicar esta alabanza que se está llevando a cabo en el cielo y que será un clímax cuando Dios destruya Babilonia. Subraya en primer lugar la palabra aleluya. Aleluya solo aparece en este capítulo del Apocalipsis, en el versículo 1, en el 3, en el 4 y en el 6. O sea, aparece 4 veces en el libro del Apocalipsis solamente esta palabra aleluya. La palabra aleluya es una de las más hermosas, de las más usadas por el pueblo de Dios de todos los tiempos, por la iglesia y también en el Antiguo Testamento. La palabra aleluya es una transliteración de 2 palabras hebreas, apúntalas. La palabra halal, con H, halal, que significa alabar en voz alta, alabar en voz alta. Y la palabra J-A-H, Yah, que es una contracción del nombre de Dios, o Yahweh, o del tetragramatón, que es el nombre de Dios que aparece en Éxodo 3, YHWH, chica H, que significa yo soy el que soy, yo soy el que fui, el que soy y el que vendrá. Este es el nombre de Dios. Entonces, si unimos estas 2 letras, halal, ya, de aquí proviene la palabra aleluya, hallelujah en hebreo, que significa alabar, exaltar, glorificar, engrandecer a Yahweh o a Dios, al eterno Dios de Israel. Esta palabra aleluya aparece en muchas ocasiones en el libro de los Salmos. Por ejemplo, en el Salmo 111, versículo 1, la versión Biblia de las Américas dice lo siguiente, Salmo 111, versículo 1, dice, aleluya, recuerden, aleluya, engrandecer, alabar a Dios. Dice, aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón en la compañía de los rectos y en la congregación. En otra ocasión, en el Salmo 106, versículo 1, también aparece esta palabra aleluya, versión Reina Valera 60, Salmo 106, 1, dice, aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que en el cielo, hermanos, en este momento se está llevando a cabo una alabanza maravillosa, extraordinaria. Los ángeles, los querubines, los serafines, los arcángeles y todos los santos redimidos están alabando a Dios. Pero cuando Dios traiga sus juicios sobre el sistema perverso actual de Babilonia, el cual ya lo explicamos en las clases pasadas, será un clímax de alabanza. No solamente dirán, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, sino que también le darán o reconocerán la salvación, la honra, la gloria y el poder como de Dios. Ellos van a cantar, la salvación y la honra y la gloria y el poder son del Señor, Dios nuestro.
Vamos a explicar estas 4 palabras brevemente, apúntalas. La palabra salvación proviene del griego sotería, sotería. De ahí viene la palabra soteriología que se estudia en los libros de teología sistemática. Esto nos recuerda que Dios es el único que puede salvar, rescatar, redimir y liberar al ser humano de las garras perversas de Satanás y del pecado. Y esto lo hace Dios por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios 2, versículo 8. Así que esta salvación que se está anunciando en Apocalipsis 19:1 no se refiere a la justificación ni a la santificación aquí. Aquí está exaltando la glorificación, el hecho de que los creyentes han sido glorificados casi en su totalidad, faltando algunos pocos que están viviendo en el tiempo de la tribulación, y Dios promete glorificarlos. Así que esto es el primer aspecto de la alabanza que encontramos en este versículo: salvación, sotería. La segunda palabra que aparece aquí es la palabra honra. La palabra honra es la palabra timé, timé. Y esta palabra honra tiene que ver con darle el valor a Dios que Él tiene. Valorarlo como el tesoro más precioso que podamos tener en esta vida y por toda la eternidad. Las personas que le dan honra a Dios lo reconocen como el ser más maravilloso, más grandioso, más sublime, lo de más alto valor en tu vida. ¿Le das tú la honra a Dios? ¿Honras a Dios con tu vida, con tu existencia? ¿Él es el más valioso para ti? La tercera palabra que aparece es la palabra gloria, que es la palabra doxa en griego, doxa. Esta palabra doxa se refiere a la belleza, al esplendor, a la magnificencia y a la majestad de Dios. Así que darle la gloria a Dios significa declarar su belleza, su esplendor, su majestad, su brillo, el resplandor que Él emite, reconocer estas cosas y alabarlo a Él. Cuando tú alabas a Dios, puedes decirle: Señor, tú eres hermoso, eres grandioso, Señor, eres el más excelente, tu esplendor llena todo el universo, Señor. Te doy la alabanza y declaro tu gloria. Y la última palabra que aparece aquí es la palabra poder, dunamis del griego, dunamis. Y esta palabra nos está describiendo que Dios es el todopoderoso. Dios es el único que tiene la habilidad de hacer todo lo que Él quiera en el momento que Él quiera para su gloria. Es maravilloso entonces pensar que los creyentes nacidos de nuevo estaremos contados dentro de este grupo, de esta gran multitud de Apocalipsis 19:1, y estaremos junto con los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes, 24 ancianos, declarando la gloria, la honra, la salvación y el poder son tuyos, Señor. Aleluya, aleluya. Qué precioso versículo. Así que ese es el primer motivo que encontramos por el cual se exalta a Dios, por la salvación de Dios. Y yo quiero animarte a que todos los días alabes a Dios. Pon música de alabanza, ponte a danzar ahí en tu sala, en tu cuarto, donde tú te encuentres. Imita la alabanza celestial y dile al Señor: aleluya, alabado sea tu nombre. La gloria, la honra, el poder, la magnificencia es tuya, Señor. Ahora vamos al versículo 2, Apocalipsis 19:2, porque aquí aparece un segundo motivo por el cual se está alabando a Dios. Y este segundo motivo es por la justicia de Dios. Vean Apocalipsis 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Un segundo motivo por la cual todos los redimidos y los seres angelicales están alabando a Dios en el cielo es porque sus juicios son verdaderos y justos. Escucha, Dios es el juez del universo y Dios es el único capaz de juzgar a los ángeles, de juzgar a los demonios, de juzgar a Satanás,
al falso profeta y al anticristo y a todos los seres humanos. Todos los seres humanos, vivos y muertos, serán juzgados por Dios. En el mandamiento que Pablo le da a su hijo en la fe, Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo 1 dice: te encarezco, te mando, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, escuchen, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Entonces, Dios es el único que puede tener todos los elementos, todas las evidencias, todas las pruebas documentales, testimoniales, etcétera. Es el único ser del universo con tal conocimiento para poder juzgar desde Adán y Eva hasta el último ser humano que vaya a pisar el planeta Tierra. Así que Él es el juez, y es un juez verdadero, es un juez justo. Así dice el Salmo 19, versículo 9 y versículo 10, versión Reina Valera 60. Salmo 19, verso 9 y 10 dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Debemos recordar que a lo largo de la historia la nación de Israel y la iglesia de Jesucristo han sufrido infinidad de injusticias. La nación de Israel fue perseguida por los asirios, por los babilonios. El profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones comienza a llorar por todas las desgracias que les vinieron a la nación judía después de la invasión de Babilonia. Después, en el tiempo de la reina Esther, el rey Asuero quiso exterminar a la nación de Israel. Después los romanos vinieron en el año 70, quisieron matar a los judíos, quisieron exterminar a la nación judía del mundo. Y así durante las cruzadas lo mismo, quisieron exterminar a los judíos, y en la Segunda Guerra Mundial Hitler quiso acabar con los judíos, porque la nación de Israel, el pueblo judío, es el pueblo escogido de Dios hasta la fecha. Por ellos tenemos la Biblia, por ellos tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento, por ellos vino el Mesías. Sin embargo, cuando Jesucristo regrese por segunda vez a esta tierra, terminará con todas las injusticias, terminará con todas las corrupciones en el corazón del ser humano y establecerá un reino justo. Esto lo vemos en el libro del profeta Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, en la versión La Biblia de las Américas, dice así: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Escuchen con atención el verso 7. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 19:2. Los juicios del Señor son justos y son verdaderos. Pero este segundo motivo de alabanza no es un motivo de alabanza por la justicia de Dios en general, sino que específicamente se alaba a Dios, versículo 2, por su juicio sobre la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Los ángeles y los redimidos se alegran y le dicen: Señor, por fin te alabamos y te damos gloria, tú eres el juez justo, por fin terminaste con la ramera, con todas las naciones que se corrompieron con ella, con su fornicación, y has vengado la sangre de tus siervos de la mano de ella. Recuerden, la gran ramera asesinó a millones de cristianos, va a asesinar en el futuro a millones de cristianos en el tiempo de la tribulación, y ninguno de ellos quedará sin venganza. Este juicio de Dios en Apocalipsis 19:2 será la respuesta a las oraciones de los mártires
que aparecen en el quinto sello. ¿Recuerdan el quinto sello? En Apocalipsis 6, versículo del 9 al 11, versión Reina Valera 60. Aquí en el quinto sello encontramos una multitud de mártires que están clamando delante de la presencia de Dios y le dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Apocalipsis 6:10. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Señor, ¿cuándo vas a venir y vas a juzgar este mundo perverso? ¿Cuándo vas a venir a juzgar a los secuestradores, a los asesinos, a los gobernadores traidores, a los que mataron a niños, a los que practicaron abortos? ¿Cuándo, Señor? Apocalipsis 6:11 dice que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí en Apocalipsis 19:2, hermanos, ya se completó el número. Aquí el Señor Jesucristo está a punto de venir a la tierra, como lo vamos a ver a partir del versículo 11 en las siguientes clases. Y es entonces cuando Dios ya está en condición de juzgar a todos los incrédulos, a todos los que se burlaron de Él, a todos los que se burlaron de su Hijo Jesucristo, a todos los que pervirtieron la palabra de Dios, a todos los que fundaron sectas falsas como Testigos de Jehová y Mormones, entre otras sectas rarísimas que existen por ahí. Dios va a juzgar a todos ellos. Dios es el juez justo. Nadie se va a salir con la suya. Por esa razón es importante entender que nosotros no debemos hacer justicia por nuestra propia mano. No te vengues de nadie, hermano. No quieras hacer justicia con tu propia mano, hermana. Ahí va el papá, ¿verdad? Y quiere hacer justicia con las maestras porque le hicieron una injusticia a su niñito en el kinder, en la secundaria, en la preparatoria. Y ahí vas y tú quieres demandar y quieres buscar justicia por tu propia mano. Nunca, nunca te vengues. Que no haya un deseo de venganza en tu corazón. Desde luego Dios estableció las autoridades, ¿verdad? En Romanos 13 dice esto: si hay alguna discrepancia, si alguien te robó, desde luego tú tienes el derecho de ir a presentar una demanda al ministerio público. Esto es 100% bíblico. Lo que no es bíblico es que tú busques hacer venganza por tu propia mano o guardes odio o rencor en tu corazón y quieras vengarte. Eso es un pecado y debes entregarlo en las manos de Dios y confiar en que Él es el juez justo. Miren lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12, nueva traducción viviente. Santiago 4, versículo 11 y 12, para todos aquellos que quieren buscar justicia en sus propias manos. Dice así: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú, dice Santiago, para juzgar a tu prójimo? No juzgues a tu prójimo. No quieras hacer justicia por tu propia mano. Déjale la justicia al juez justo que es Dios y alábalo, porque Él le dará a cada quien su merecido. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 19, vamos ahora al versículo 3. Hay un tercer motivo de alabanza a Dios y este tercer motivo es por el final de la rebelión diabólica. Qué alegría tan grande, qué gozo tan grande, qué alabanza tan sublime podemos darle a Dios, porque sabemos que Dios va a poner fin a la rebelión de Satanás que empezó hace miles de años antes del huerto del Edén. Allá en Isaías 14 y en Ezequiel 28 se nos describe con lujo de detalles la rebelión satánica, la rebelión diabólica, y Dios le va a poner fin. Los días del diablo y sus demonios están contados. Apocalipsis 19:3 dice: otra vez dijeron, la gran multitud dijo, aleluya, y el humo de ella, de Babilonia, sube por los siglos de los siglos. Aquí es la segunda vez que aparece o que se declara la palabra aleluya, y esta multitud está exaltando a Dios por su justicia.
Juan nos informa que el humo de la gran ramera sube por los siglos de los siglos. Y uno se imagina que el humo de Babilonia en Irak es la que va a estar ardiendo, y uno se imagina el humo subiendo así en la ciudad de Babilonia, la ciudad física de Babilonia que será destruida. Pero esa no es la interpretación correcta. Este humo no sube durante unas cuantas horas o días representando la ciudad física de Babilonia, sino que este humo está subiendo por los siglos de los siglos. Así que no es un humo físico en Irak, en la ciudad de Babilonia que ya está siendo reconstruida, sino que este es un humo del mismo infierno, donde pasarán la eternidad todos los habitantes de Babilonia, los que adoraron al anticristo, los que fornicaron con la gran ramera, los que no quisieron arrepentirse de su falsa religión. Nunca quisiste salirte del mormonismo, nunca quisiste renunciar a los testigos de Jehová, nunca te saliste de la brujería ni de la santería, nunca reconociste que había un Dios en el cielo y te autonombrabas ateo, nunca quisiste salir del secularismo y que quisiste seguir viviendo en tus fornicaciones y en tus pornografías, nunca te apartaste del catolicismo romano, una religión abominable a Dios, y preferiste tu vida de religión y de pecado que el evangelio de Jesucristo. Si tú no te arrepientes y sigues en tus pecados, lo que te espera, y te lo digo con mucho temor y temblor, lo que te espera es el infierno. El infierno. En Apocalipsis capítulo 14 recordemos que aparecieron 3 ángeles. El primer ángel les predicó el evangelio a todo el mundo. El evangelio a toda la tierra. En el tiempo de la tribulación aparecerá este ángel, rodeará todo el planeta predicando el evangelio de Jesucristo. El segundo ángel les trae una advertencia y no hacen caso, pero el tercer ángel les dice lo que les vendrá a aquellos que rechacen el evangelio, adorando a la bestia, adorando a su imagen y adorando el pecado. Apocalipsis 14, versículo del 9 al 11, Nueva Traducción Viviente. Qué versículos tan tremendos, tan fuertes, porque la mayor parte de la humanidad no se va a arrepentir y no van a querer entregarle su vida a Cristo. Mira lo que les va a pasar. Apocalipsis 14, 9, Nueva Traducción Viviente. Después un tercer ángel los siguió mientras gritaba. Escucha: todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber del vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás. Es el mismo humo de Apocalipsis 19:3. Subirá por siempre jamás y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Este terrible juicio sobre Babilonia y sus seguidores nos recuerda el juicio que sufrió Edom en Isaías 34. Nos recuerda el juicio que sufrió Sodoma y Gomorra en el libro del Génesis, en los tiempos del Antiguo Testamento, como lo registra Judas en el versículo 7. Judas 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amigo, amiga que nos estás escuchando, el infierno no es un invento. El infierno no es una ficción, no es una caricatura. El infierno es una realidad. Existe de verdad este lugar llamado infierno, que es un lugar físico y espiritual al mismo tiempo. Se encuentra en el centro de la tierra y será allí la prisión del castigo que Dios usará para derramar su juicio sobre quienes lo rechacen. El infierno es el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es el lugar en donde serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y su humo subirá por los siglos de los siglos. Recordemos que una vez Dios juzgó a su Hijo Jesucristo
por lo que Él vino a hacer por los pecadores. En el futuro, Dios juzgará a los pecadores debido a lo que ellos le hicieron a su Hijo Jesucristo. Quiero repetir esta frase, pon atención. Una vez, Dios juzgó a su Hijo Jesucristo por lo que Él vino a hacer por los pecadores, a salvarnos de la ira de Dios y del infierno eterno. Pero en el futuro, cuando Jesús regrese, Dios juzgará a los pecadores por lo que ellos le hicieron a su Hijo Jesucristo. ¿Qué le hicieron? Lo crucificaron, lo rechazaron, se burlaron de Él, le escupieron, como millones de personas, con tu vida, con el testimonio que tú tienes, con las drogas que tomas, por las burlas que tú tienes, tu rebeldía contra tus padres, tu rebeldía contra Dios, demuestras que tú odias a Jesucristo y que le escupes todos los días en su rostro ensangrentado. Así que esa es la tercera causa, el tercer motivo por lo cual se alaba a Dios aquí en Apocalipsis. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 19, versículo 4 y 6, porque aquí encontramos un cuarto motivo por el cual se está alabando a Dios. Y este cuarto motivo es porque Dios reina sobre todo. Dios es soberano y reina sobre todo. Vamos a leer Apocalipsis 19, 4. Dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Aquí es la tercera vez que aparece la palabra aleluya. Verso 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya. Cuarta vez que aparece la palabra aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él reina. Él es el Rey de Reyes. Estos 24 ancianos que aparecen en el versículo 4 son seres angelicales de muy alto rango. Algunos teólogos piensan que son seres humanos, tal vez los 12 apóstoles y los 12 representantes de las tribus de Israel, redimidos, etcétera. Pero es mucho mejor verlos de acuerdo a los manuscritos más antiguos, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, como seres angelicales de muy alto rango, como lo vemos ahí en la ilustración. Están adorando a Dios. Estos 24 ancianos, el consejo cósmico del gobierno de Dios, y los 4 seres vivientes que están alrededor del trono, dice la Escritura, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y ellos decían: amén, aleluya. Quiero explicar lo que significa adoración. La palabra adoración en el versículo 4 que aparece ahí es la palabra griega proskuneo del griego, con K, acento en la E, proskuneo, y significa literalmente besar la mano de otro en señal de reverencia. En las culturas orientales, por ejemplo, esto incluía caer de rodillas y tocar la tierra con la frente. O sea, los orientales se aventaban así enfrente de los reyes y tocaban la tierra con su frente como señal de profundo respeto, reverencia. La adoración es la acción más importante a la que ha sido llamado un creyente. ¿Escuchaste bien? Lo más importante, la acción más importante que tú debes realizar en esta vida es adorar a Dios, adorar a Dios. Recordemos que los sabios de Oriente vinieron de lejos para adorar al niño Jesús, se postraron delante de Jesús en Mateo 2:2. El leproso que cayó de rodillas adoró a Jesús y le suplicó que lo sanara en Mateo 8:2. Jesús le dijo a una mujer samaritana que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores que le adoren. Y cuando Tomás, el discípulo de Cristo, reconoció por fin a Jesús después de su resurrección, le adoró diciéndole: Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció la deidad y el señorío del Señor Jesucristo.
La adoración se manifiesta en un corazón obediente, en un corazón agradecido por el perdón de pecados y la vida eterna que tenemos debido al sacrificio de Cristo en la cruz. Así que recuerda esto. ¿Cómo es la alabanza en el cielo? Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron rostro en el suelo y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. En el Salmo 95, versículo 6 dice: venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor. La principal función de un creyente es entonces adorar a Dios. Más adelante en estos versículos, Juan nos aclara. En el versículo 5, Apocalipsis 19, 5 dice: salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Esta no es una invitación de esta voz, posiblemente es la voz de un querubín, de uno de los serafines, no sabemos, o de los 24 ancianos. Pero el hecho es que no es una invitación, sino un mandato de parte del director de alabanza. La frase una voz, foné en el griego, se refiere a la voz de un ser o un individuo en particular. Así que esto nos revela que podría ser uno de los 24 ancianos que está dirigiendo la alabanza posiblemente, o uno de los 4 seres vivientes es el que está dirigiendo la alabanza. Y esta invitación es para los siervos de Dios, los que le temen a Dios. Esta invitación no es para cualquiera, es para los siervos de Dios y para los que le temen a Dios. La palabra siervo, doulos, del griego doulos, describe a un esclavo, alguien que está bajo la sujeción del otro, como decía Pablo en Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, yo soy tu esclavo, Señor, soy esclavo por amor. Si tú eres esclavo del Señor Jesucristo, si tú obedeces al Señor Jesucristo, tú eres un candidato para adorar a Dios. Y también esta invitación es para los que le temen al Señor, los que temen al Señor. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es una profunda reverencia, respeto, temblor ante la majestuosidad de su presencia. Así que si tú eres esclavo del Señor y si tú le temes al Señor, si tienes respeto por Dios, si tiemblas ante tu presencia, si obedeces su palabra, tú eres un candidato para adorar a Dios. Lamentablemente, hay muchos que no temen a Dios, que dicen conocer a Dios, que dicen ser cristianos, pero la realidad es muy diferente porque no tienes temor de Dios. Y ya estás pensando hasta en divorciarte, en separarte, en irte al mundo, regresarte a tus negocios chuecos, y no hay ninguna evidencia que tengas temor de Dios en tu corazón, porque si tuvieras temor de Dios no te divorciarías, ni te regresarías al mundo, ni seguirías estando en tus tranzas, ya te hubieras arrepentido hacía bastante tiempo. Los pequeños y los grandes que se mencionan aquí en este versículo son aquellos que tuvieron algún lugar de preeminencia en la tierra o un lugar de humildad en la tierra. O sea, hay cristianos que se convirtieron, que fueron muy poderosos, que fueron empresarios, directores, gobernantes, presidentes. Y hay otros cristianos, la mayoría de nosotros, que no fuimos tan poderosos, ni tuvimos empresas, ni fuimos directores, ni fuimos tan importantes, ni tuvimos un negocio. Aquí se nos revela en este versículo que la alabanza en el cielo es para los pequeños y los grandes, es para todos. En el cielo no hay diferencias de clases sociales. En el cielo no habrán más ricos ni pobres, ni diferencias socioeconómicas, ni raciales, ni educativas. ¿Sí? Los querubines no van a decir: a ver, pásenle aquí los que tienen doctorado, ustedes adoren primero. Ya los que llegaron allá nada más a primaria, quédense hasta atrás. A ver, los que hablan 8 idiomas aquí, los que tienen conocimiento de teología, pásenle por acá. Los que no tienen, quédense allá atrás. Eso no va a ocurrir. En el cielo ya no hay las diferencias que hacemos absurdas aquí en la tierra. ¿Y cuál es el motivo de la alabanza? Dice el versículo: porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, dice el versículo 6. Así que el motivo de nuestra alabanza es porque Dios es soberano.
Él gobierna sobre todas nuestras circunstancias. Por esa razón no debemos angustiarnos, no debemos vivir preocupados, angustiados por las cosas de la vida, porque tenemos un rey y ese rey es Dios, y Dios está gobernando sobre cada asunto, sobre cada circunstancia, sobre cada problema que tú tienes. Él es el rey, Él es el soberano. Así nos lo recuerda el salmista en el Salmo 134, versículo del 1 al 3, nueva traducción viviente. Salmo 134 del 1 al 3 dice así: alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor, que el Señor, quien hizo el cielo y la tierra, te bendiga desde Jerusalén. Alabemos a Dios porque Él reina, Él es el soberano de la tierra. Asegurémonos que somos siervos del Señor, esclavos del Señor, y que tenemos temor de Dios para que nuestra alabanza y adoración lleguen limpias delante de su trono. Y en quinto y último lugar, para terminar, regresamos a Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, porque este es el clímax de la alabanza, el clímax del clímax. Porque de por sí todo este pasaje es una explosión maravillosa, preciosa de alabanza. Pero aquí en el verso 7 y 8 explota la alabanza en un gozo maravilloso. Leamos el versículo 7 y 8, Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esta gran multitud de ángeles, querubines, serafines, los 4 seres vivientes, todos los redimidos de la iglesia, explota en alabanza y encuentra un quinto motivo de alabanza a Dios. ¿Cuál es este quinto motivo? Las bodas del Cordero. En este momento de Apocalipsis, hermanos, se nos revelan las bodas del Señor Jesucristo. Jesucristo está a punto de casarse aquí en Apocalipsis capítulo 19. ¿Y con quién se va a casar el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo tiene una novia preciosísima de la cual está completamente enamorado, la ama con todo su corazón, derramó su sangre en la cruz por su novia. ¿Quién es la novia? La iglesia, por supuesto, la iglesia. Cada uno de nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo. Por esta razón, esta multitud de siervos del Señor dicen: gocémonos y alegrémonos. La palabra gozo, chairo del griego, chairo, es un fruto que solamente el Espíritu Santo puede producir en el corazón de un creyente y se manifiesta con un regocijo, una alegría que se desborda, así como un río que está completamente desbordado. Cuando los sabios de Oriente, recuerdo, llegaron a adorar al Señor Jesucristo, Mateo 2:10 dice que se regocijaron con muy grande gozo. Fue un gozo parecido cuando vieron ahí al bebito Jesús recién nacidito en el pesebre de Belén, en aquella casa con su madre María en pañales. Se regocijaron con muy grande gozo. De la misma manera, este quinto motivo de alabanza es porque está a punto de ocurrir una preciosísima boda. En la próxima clase, que la vamos a titular Las bodas del Cordero, vamos a explicar las 3 etapas de un matrimonio judío. Porque esta fiesta, esta boda, no es una boda como las que tú o yo conocemos aquí en Occidente en el siglo XXI. Es una boda muy distinta. Es una boda judía, porque el novio es judío, Jesucristo es judío. Entonces, esta boda tendrá que cumplir con las 3 etapas de una boda judía. Lo voy a explicar con detenimiento la próxima clase. La primera etapa es la etapa del desposorio, la segunda la presentación de la novia y la tercera la consumación del matrimonio. Así que ahorita basta con decir que el día más glorioso en la historia del Evangelio será la consumación de las bodas del Cordero
con su amadísima novia, la iglesia. Esta boda se ha preparado desde el libro del Génesis capítulo 1, se consuma en Apocalipsis 19 y la vemos, ¿verdad?, ya manifestada en Apocalipsis 20, 20, 21 y 22. Así que podríamos decir que toda la Biblia, hermanos, ¿de qué se trata la Biblia? De una boda, de una boda, la preparación de la boda, la presentación de la novia y la consumación de la boda, está todo aquí descrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Y para terminar, quiero compartirles la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 y 2. Segunda Corintios 11, 1 y 2, nueva versión internacional. Es un pasaje extraordinario, porque aquí el apóstol Pablo está con un deseo en su corazón, con un enorme deseo. Aquí este versículo que vamos a leer, estos versículos, revelan la misión del apóstol Pablo. ¿Por qué razón Pablo estaba en el planeta Tierra ministrando a las iglesias? Vamos a leerlo. 2 Corintios 11, verso 1 y 2. Dice Pablo: ojalá me aguanten unas cuantas tonterías, dice la nueva versión internacional. Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. Versículo 2. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Este celo que tengo por ustedes, les dice Pablo, proviene de Dios. Porque mi deseo más grande para ustedes es que ustedes estén limpios, que ustedes estén puros, que la novia se purifique, que caminen con Cristo, que lo adoren, que lo exalten, que lo glorifiquen, porque yo se los he prometido a Él como esposo. Quiero presentar a ustedes, iglesia, como una virgen pura. Quiero que ustedes sean como esa virgen pura. Pablo entendía perfectamente bien el quinto motivo de alabanza, aunque todavía ni siquiera Apocalipsis había sido escrito, el Señor ya se lo había revelado. Vienen unas bodas, Pablo. Prepara mi iglesia, que se santifiquen, que me alaben, que me adoren, que me glorifiquen, que ganen las almas. Ese es el mensaje, hermanos. En resumen, 5 motivos por los cuales alabemos al Señor como se está llevando a cabo la alabanza en el cielo. Por la salvación de Dios. Alábalo por la salvación tan grande que tú tienes y yo tengo en Cristo. Alabemos al Señor por su justicia. Él es el único juez justo. Él es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. En tercer lugar, alabemos al Señor por el final de la rebelión diabólica. Los días de Satanás están contados. La maldad, la corrupción, los abusos, los secuestros, todo esto se va a terminar muy pronto. Alabemos a Dios en cuarto lugar porque Él reina sobre todo. Él es el Rey, Él gobierna. No estés angustiado, no tengas miedo. Dios reina sobre nuestras vidas. Y en quinto lugar, alabemos a Dios por las bodas del Cordero. Vienen muy pronto las bodas del Cordero. ¿Estarás tú ahí? Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra nos revela por qué razón tú nos has creado, por qué razón existimos, y esa razón es para adorarte, para glorificarte, Señor, para alabarte junto con la multitud de ángeles y querubines, serafines y seres vivientes del cielo. Un día estaremos todos juntos en el cielo exaltándote, Señor, y aquí mientras estamos en la tierra queremos ensayar. Te alabamos, te agradecemos, te adoramos, Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado. Te adoramos y te alabamos porque tú eres el Rey del universo, tú gobiernas, porque tú eres el juez justo, porque un día, Señor, le darás su merecido a Satanás, porque terminará la rebelión diabólica un día, Señor. Te adoramos y te alabamos también por las bodas del Cordero que se están preparando. Dile al Señor: yo quiero estar en esas bodas, Señor. Yo quiero que tú me salves. Si tú no conoces a Cristo, dile: me arrepiento de mi maldad, Señor, me arrepiento de mis pecados, reconozco que he sido un traidor, un rebelde, un mentiroso, un blasfemo, Señor, que te he ofendido muchas veces, Señor. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, límpiame con tu sangre, Señor Jesucristo. Yo quiero estar en las bodas del Cordero, yo quiero ser parte de la novia, Señor. Sálvame y seré salvo, sáname
y seré sano. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, gracias por haber escuchado este estudio. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y no te pierdas el siguiente estudio, Apocalipsis 19, porque va a estar muy interesante. Vamos a estar estudiando profundamente las bodas del Cordero. Que Dios te